En esta conferencia voy a hablar sobre las generaciones que han sido omitidas de la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1. El Nuevo Testamento comienza con una genealogía, o sea, eso no es precisamente material emocionante, ¿verdad? Mucha gente piensa que las genealogías son muy aburridas. Entonces, ¿por qué haría Dios esto? ¿Por qué abriría el Nuevo Testamento con una genealogía? Debe haber una razón. Bueno, la genealogía de Jesús en Mateo 1 resume todo el Antiguo Testamento con solo 41 nombres, y también introduce todo el Nuevo Testamento con estos mismos nombres. Así que todas las personas que han sido incluidas en esta genealogía actuaron como canales o conductos a través de los cuales nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Aprenderemos en esta clase que esta genealogía tiene muchas generaciones omitidas. Este hecho por sí solo revela que no es una genealogía que traza el linaje físico de Jesucristo. Es una genealogía que sigue el flujo de la fe del pacto a medida que se transmitía de antepasado a descendiente. Esta genealogía tiene un total de 42 generaciones y están divididas en tres periodos. El primer periodo tiene 14 generaciones que van desde Abraham hasta el rey David. Abraham nació en el año 2166 a.C. David se convirtió en rey en el año 1003 a.C. Así que eso abarca un periodo de 1163 años, con solo 14 generaciones. Si divides 1163 años entre 14, obtienes 83.1. Eso significa que una generación tenía un promedio de 83.1 años. Eso es demasiado tiempo, porque en la Biblia una generación tiene un promedio de 25 a 30 años. Así que eso por sí solo muestra que esta genealogía debe tener omisiones en ella. Así que ahora vamos a descubrir dónde estuvieron esas omisiones y trataremos de ver por qué esas generaciones fueron eliminadas de la genealogía de Jesús. Y finalmente, veremos cómo la genealogía pudo continuar a pesar de estos vacíos dentro de la genealogía. Así que primero, veamos cuáles generaciones han sido omitidas. Cuando comparamos cuidadosamente cada nombre con el registro del Antiguo Testamento, descubriremos que hay dos grandes vacíos en el primer periodo de la genealogía. Así que veamos la genealogía aquí. Empieza con Abraham y, ya sabes, va de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrón, Ram, Aminadab, Naasón, Salmón, Booz, Obed, Isaí, David. Estas son las 14 generaciones del primer periodo. Así que veamos cada nombre uno por uno. O sea, conocemos a Abraham, Isaac y Jacob. Y luego Judá es el cuarto hijo de Jacob. Así que sabemos que ahí no hay saltos. ¿Quién es Fares? Fares fue uno de los gemelos que Tamar tuvo con Judá en Génesis capítulo 38. Las primeras 5 generaciones aquí son todas continuas. No hay saltos ahí. Y luego, ¿quién es Esón? Este nombre no nos resulta muy familiar, ¿verdad? Así que veamos quién es Esón. Esón aparece en Génesis 46. En Génesis capítulo 46, versículo 8, se enumeran los 70 miembros de la familia de Jacob que fueron a Egipto. Y en el versículo 12 aparece el nombre de Esrón. Eso significa que Esón fue parte de los 70 miembros de la familia de Jacob que bajaron a Egipto en el año 1876 a.C. Él fue parte de esa generación. Ahora, ¿quién es Ram? En 1 Crónicas 2,
versículo 9, dice que los hijos de Esrón fueron Jeremiel, Ram y Kelubai. Así que parece que Ram en realidad es el hijo biológico de Esrón, ¿verdad? Sin embargo, si sigues leyendo esta genealogía en 1 Crónicas 2, básicamente es la misma que la de Mateo 1. Así que realmente no podemos estar seguros si Ram es el hijo biológico de Esrón. Por supuesto, podemos argumentar que esto aquí es una genealogía segmentada, lo que significa que va de un ancestro y se segmenta en 3 hijos, ¿verdad? Y luego continúa en una genealogía lineal. Así que, normalmente, las genealogías segmentadas no tienen saltos, pero no siempre es así. Así que con Ram, simplemente tendremos que ponerle un signo de interrogación. Realmente no estamos seguros de dónde encaja él. Ahora veamos a Aminadab. ¿Quién es Aminadab? Según Éxodo capítulo 6, versículo 23, Aminadab era el suegro de Aarón. Aarón, el hermano de Moisés. Aminadab era el suegro de Aarón. Aarón se casó con la hija de Aminadab, Eliseba. Así que eso significa que eran de la misma generación. Eso querría decir que Aminadab fue parte de la generación que salió de Egipto en el año 1446 a.C. Entonces, ¿qué significa eso? Ya que Esón fue parte de la generación que entró a Egipto en el año 1876 y Aminadab fue parte de la generación que salió de Egipto en el año 1446. Entre estos dos hombres, la mayor parte de los 430 años de estancia en Egipto han sido eliminados. Ahí hay un gran vacío. Ahora, sigamos con Nasán. ¿Quién es Nasán? Bueno, vimos que Nasán era el hijo de Aminadab. Y Nasán fue el líder de la primera generación en el desierto. Según Números capítulo 2, versículo 3, dice que Nasán era el líder de la tribu de Judá, y nuevamente dice que él es hijo de Aminadab. Ahí no hay vacíos. ¿Quién era Salmón? La Biblia nos dice que Salmón se casó con Rahab. Rahab era la ramera de Jericó, ¿verdad? Entonces, Salmón participó en la conquista de Jericó en el 1406 a.C. Y después viene Booz. ¿Quién es Booz? Booz, como sabemos, se casó con Ruth. Ahora, ¿en qué época vivieron Booz y Ruth? Bueno, Ruth 1:1 nos dice que vivieron en los días de los jueces. Pero el periodo de los jueces es bastante largo. Ese periodo abarca desde el año 1390 a.C. hasta el 1050 a.C. Esos son 340 años. Pero realmente no estamos seguros en qué parte del periodo de los jueces vivió Booz. Entonces, ¿cómo podemos averiguarlo? Bueno, si consideramos el resto de las generaciones en el primer periodo, que son Obed, Isaí y David, podríamos hacer una suposición informada sobre cuándo vivió Booz. Según Ruth 4:17, dice que Obed fue el padre de Isaí e Isaí fue el padre de David. Así que Ruth 4:17 no es una genealogía. Es una narración, y dentro de la narración, cuando se enumeran los nombres de las personas así, normalmente significa que no hay saltos entre ellos, no hay omisiones, todas son generaciones consecutivas. Eso significa que Booz, Obed, Isaí y David son todos consecutivos. Eso es bueno porque sabemos cuándo nació David. David nació en el año 1040 a.C. Y usamos esa información de que en la Biblia una generación dura aproximadamente de 25 a 30 años. Podríamos hacer una suposición informada sobre cuándo nació Booz. Si sumamos 25 o 30 años a partir del nacimiento de David, entonces podríamos calcular hacia atrás. Y este es el resultado.
Y como pueden ver, Booz nació en algún momento de la primera mitad del año 1100 antes de Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, Salmón fue parte de la generación que fue a conquistar Jericó en el año 1406 antes de Cristo. Y Booz nació en algún momento de la primera mitad del año 1100 antes de Cristo. Eso significa que entre Salmón y Booz, casi 300 años de la era de los jueces han sido eliminados. Así que ahora hemos descubierto dónde están los dos grandes vacíos en el primer periodo de la genealogía de Jesús. Entonces, entre Esrón, Ram y Aminadab, se han eliminado unos 400 años de la estancia en Egipto. Y entre Salmón y Booz, se han eliminado unos 300 años de la era de los jueces. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué necesitamos saber esto? Bueno, como dijimos, esta genealogía nos enseña quiénes fueron los que mantuvieron la fe para que fueran usados por Dios como canales a través de los cuales Jesucristo pudiera venir a este mundo. Así que queremos ser como estas personas, quienes pudieron mantener la fe del pacto y transmitirla a la siguiente generación hasta que Cristo regrese. Así que, a continuación, queremos aprender por qué se eliminaron estas generaciones. Al aprender esto, podríamos aprender a no cometer los mismos errores que esas personas. Primero, veamos las generaciones en Egipto. Antes que nada, ellos cometieron idolatría. Según Josué capítulo 24, versículo 14, dice, ahora, pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y verdad, y quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Egipto era una nación que tenía muchos ídolos. Y mientras los israelitas vivían allí como esclavos, seguramente fueron influenciados por ellos y debieron haber seguido a estos otros dioses. En segundo lugar, los israelitas rompieron el sábado mientras estaban en Egipto. La razón es porque, según los registros antiguos de Egipto, en ese entonces Egipto tenía un calendario de semanas de 10 días. Para ellos, una semana duraba 10 días. Y el sábado llega cada 7 días, ¿verdad? Así que puedes ver ahí mismo que estos dos ritmos no coinciden. No pueden estar sincronizados. Así que el ritmo de vida en Egipto no estaba sincronizado con el calendario de Dios. Egipto simboliza este mundo pecador y caído. El mundo no vive de acuerdo al tiempo de Dios. El mundo no está sincronizado con Dios. Por lo tanto, para caminar con Dios, debemos salir de Egipto hablando espiritualmente. Y debemos sincronizar nuestras vidas y nuestro tiempo con el calendario y el tiempo de Dios. Y la mejor manera de hacer eso es guardando el día del Señor. Dios instituyó el día del Señor para que pudiéramos estar en sintonía con Él. Nuestra vida podría tener el mismo ritmo y velocidad que Dios para que podamos caminar con Él. En tercer lugar, los israelitas, mientras estaban en Egipto, no podían sacrificar a Dios. En otras palabras, no podían adorar a Dios. Mira, el mundo siempre está tratando de impedir que adoremos a Dios. ¿Por qué no podían sacrificar en Egipto? Según Éxodo capítulo 8, versículo 26, Moisés dice, no es correcto hacerlo, porque vamos a sacrificar al Señor, nuestro Dios, lo que es una abominación para los egipcios. Si sacrificamos lo que es una abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán entonces? ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente es esto. Los animales que los israelitas sacrificaban
como ovejas, corderos o bueyes, todos estos eran dioses para los egipcios. Así que si veían a los israelitas sacrificando a sus propios dioses, no los dejarían en paz. Tratarían de matarlos. Eso es lo que Moisés está tratando de decir aquí. Por eso, durante 400 años, mientras eran esclavos en Egipto, no podían sacrificar a Dios. Por eso las generaciones en Egipto fueron sacadas de la genealogía de Jesús. Ahora veamos las generaciones durante el periodo de los jueces. ¿Por qué fueron eliminadas de la genealogía de Jesús? Primero que nada, no conocían a Dios, ni sus obras. No conocían la palabra. Después de que Josué murió, según el libro de Jueces, en el capítulo 2, versículo 10, dice que surgió otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni tampoco la obra que él había hecho por Israel. Así que después de la muerte de Josué, la fe no se transmitió a esa generación. Por eso no conocían a Dios, ni las obras que realizó dentro de la historia de la redención. ¿Y qué pasa si no conoces a Dios, o no conoces su palabra, o no sabes las obras que ha hecho por nosotros? Bueno, la Biblia dice que abandonaron a su Dios. En Jueces capítulo 2, versículos 11 al 13, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres. Y después de eso, hicieron lo que les parecía correcto a sus propios ojos. En Jueces capítulo 21, versículo 25, que es el último versículo del libro de Jueces. Dios concluye diciendo, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía correcto ante sus propios ojos. ¿Por qué no había rey en Israel? ¿Acaso no era Dios su rey? Así que este versículo está dando a entender que los israelitas, durante el periodo de los jueces, rechazaron a Dios como su rey y hacían lo que les parecía correcto a sus propios ojos. Esto es lo que pasa cuando no conocemos la historia de la salvación de Dios. Al aprender la historia de la redención, aprendemos lo que Dios hizo por nuestros antepasados en la historia humana. Al aprender la historia de la redención, aprendemos a reconocer el patrón de las actividades salvadoras de Dios en la historia humana y en nuestras propias vidas. Mira, las obras de Dios son eternas. Él sigue interviniendo y obrando en nuestras vidas, tal como lo hacía en aquel entonces, en la era bíblica. Así que, al aprender su palabra, podemos reconocer cómo Dios está obrando en nuestras vidas. Pero como la gente durante el periodo de los jueces no sabía esto, abandonaron a Dios. Y luego dijeron, oh, no hay Dios. Así que voy a hacer lo que me parezca correcto. Y por eso fueron sacados de la genealogía. Y en tercer lugar, hubo una razón aún más importante por la que estas dos eras fueron eliminadas de la genealogía de Jesús, y es porque no había nadie que proclamara la palabra de Dios. Cuando miramos la genealogía y la comparamos con los grandes hombres de Dios y los profetas de Dios, esto es lo que encontramos aquí. Mira, Jacob y José vivieron hasta este periodo de tiempo. Según Génesis capítulo 50, versículo 23, dice que José vio hasta la tercera generación de sus hijos. Bueno, José es de la misma generación que Judá, ¿verdad? Son hermanos, así que la tercera generación desde José será Ram. Así que José estuvo vivo más o menos hasta esta época, hasta el tiempo de Ram. Pero después de que José murió, no hubo nadie que proclamara la obra de Dios con tanto poder como él lo hizo. Y por eso, después de Ram, la fe no se transmitió. Y así fueron sacados de la genealogía de Jesús hasta el tiempo de Aminadab, cuando Dios intervino para llamar a Moisés. Entre estas dos personas, casi 400 años han sido omitidos.
Y luego, después de que Josué murió, no hubo nadie que pudiera proclamar la palabra de Dios como él lo hizo. Así que el periodo de los jueces fue omitido de la genealogía de Jesús hasta que Samuel llegó y empezó a proclamar la palabra de Dios. Así que, como pueden ver, esta conferencia es muy importante porque necesitamos levantar una generación de líderes que proclamen la palabra de Dios. Si no, podríamos enfrentar otro periodo como el de los jueces en nuestros días. Debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros descendientes, a quien quiera escuchar, para que esta palabra se transmita y la fe continúe hasta que Cristo regrese. Según Proverbios 29, versículo 18, donde no hay revelación, el pueblo se desenfrena. Si no hay palabra, nada detendrá a estas personas. Harán lo que se les antoje y se alejarán de Dios. En tercer lugar, ¿cómo fue posible que esta genealogía continuara? Si hubo un vacío de fe durante 400 años o 300 años, eso es muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo fue que esta genealogía pudo seguir adelante? ¿Cómo regresaron a la fe? ¿Cómo recuperaron su fe después de tanto tiempo? Bueno, la respuesta sencilla a eso es esta, que Dios intervino para traer a su pueblo de vuelta a la fe. Fue Dios, su intervención. De lo contrario, simplemente se habría detenido ahí. El camino por el cual Jesucristo iba a venir al mundo se habría terminado si lo hubiera dejado en manos de nosotros los seres humanos. Así que veamos cómo intervino Dios para que esta genealogía pudiera continuar. Primero, veamos el periodo del Éxodo. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo obró Él? Según Hechos capítulo 7, versículo 17, dice, ¿de qué está hablando este versículo? Está diciendo que el tiempo de la promesa, que es el Éxodo, ¿verdad?, se estaba acercando. Él le prometió eso a Abraham en Génesis, capítulo 15, versículo 13. Le dijo a Abraham, tus hijos serán esclavizados en Egipto por 400 años, pero después de eso saldrán con gran riqueza. Bueno, eso fue hace casi 500, 600 años. Nadie estaba pensando en esto. Pero Dios estaba llevando la cuenta, Dios estaba contando el tiempo, y cuando ese tiempo se estaba acercando, ahora Dios empezó a poner su plan en acción. Lo primero que hizo fue hacer que el pueblo creciera y se multiplicara en Egipto. Así que dice en Éxodo capítulo 1, versículo 7, que los hijos de Israel fueron fecundos, aumentaron mucho y se multiplicaron, llegaron a ser sumamente poderosos, de modo que la tierra se llenó de ellos. Estas son grandes bendiciones, ¿verdad? Estas son las bendiciones que Dios prometió a la humanidad en Génesis capítulo 1. Pero cuando esto les pasó a los israelitas en Egipto, no se sentía como una bendición para ellos. ¿Por qué? Porque los egipcios les tenían miedo. El faraón le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Entonces, ¿qué hicieron? En Éxodo capítulo 1, versículo 11, dice que empezaron a afligirlos con trabajos forzados. Querían oprimirlos y mantenerlos sometidos para que no se levantaran y se rebelaran contra los egipcios. Pero, ¿qué pasó cuando ustedes, los israelitas, fueron afligidos? En el versículo 12 dice, mientras más los afligían, más se multiplicaban y más se extendían. Así que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Mientras más los afligían, más se multiplicaban.
Esto era parte del plan de Dios. Entonces, cuando llegó esa aflicción, ¿qué hicieron los israelitas? Bueno, en Éxodo capítulo 2, versículo 23, dice que los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron, y su clamor pidiendo ayuda subió hasta Dios. Mira, todo esto es parte del plan de Dios, todo es parte de su providencia. Dios hace crecer y multiplicar a los israelitas. Luego los egipcios los afligieron, y los afligieron aún más mientras más crecían. Y a causa de esa aflicción, los israelitas se arrodillaron y oraron a Dios. Eso los hizo caer de rodillas. Eso era parte del plan de Dios. Esa es la bendición que Dios tenía reservada para ellos. En hebreo, la palabra para bendición es barak. Y si miras la etimología de esa palabra, viene de la raíz que literalmente significa arrodillarse, ponerse de rodillas. Así que la Biblia está diciendo que es una bendición arrodillarse en oración. Es una bendición arrodillarse y rendirse ante Dios. Eso es lo que Dios permitió que los israelitas hicieran a través de la aflicción que Él les envió. Entonces, cuando se arrodillaron y oraron a Dios, ¿qué hizo Dios? En el versículo 24 dice, Dios escuchó sus gemidos, y Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y finalmente, Dios vio, y Dios se fijó en ellos. Y fue entonces cuando Dios les envió a Moisés. Fue en ese momento, dice, en ese momento. Mira, Dios había planeado todo esto. Y su providencia había reunido todas estas circunstancias para que los israelitas oraran a Dios y Dios interviniera enviándoles a Moisés, su Salvador. Esto es justo como dice en Gálatas, capítulo 4, versículo 4. En el momento adecuado, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, a este mundo. Este es el tiempo de Dios, y es el momento perfecto. Así que cuando Moisés llegó, reunió a los ancianos, los líderes de los hijos de Israel, y hizo que Aarón les hablara todas las palabras del Señor. Y cuando escucharon las palabras de Dios, ¿qué hicieron? En el versículo 31 dice, el pueblo creyó. Creyeron cuando escucharon que a Dios le importaba lo que les pasaba, que Él había visto su aflicción. Creyeron y se inclinaron y adoraron a Dios. Mira, durante 400 años se habían alejado de la fe, pero gracias a la providencia e intervención de Dios, el pueblo creyó. Recuperaron su fe. Esto fue como un milagro. Estaban muertos espiritualmente, pero ahora están volviendo a la vida. A esto le llamamos providencia. Esta es la providencia de Dios en acción. ¿Qué es la providencia? El reverendo Abraham Park define la providencia de esta manera. La providencia es el ejercicio continuo de la autoridad de Dios sobre todas las cosas para lograr el objetivo de la redención. O sea, en otras palabras, Dios usa todo en el universo. Incluso usa a los malvados, a los perversos, para cumplir su plan de redención y salvar a su pueblo escogido. Eso es la providencia. Y esa providencia sigue obrando incluso hoy en día. Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas. No solo algunas cosas, no solo las cosas buenas, sino que todas las cosas ayudan a bien. Dios usa todos esos medios para cumplir su voluntad, para salvar a ustedes los pecadores, para salvar a su pueblo. Así que ahora mismo, aunque haya dificultades o pruebas en tu vida, aún podemos dar gracias a Dios, alabarlo y alegrarnos.
porque creemos en la providencia. Creemos que Dios tiene el control, que Él está obrando en nuestras vidas incluso hoy, que Él hace que todas las cosas ayuden a bien. Así que aunque ahora mismo haya alguna aflicción, podemos soportar esto, porque creemos en la providencia divina. Por eso la Biblia nos dice que consideremos como gozo cuando enfrentamos pruebas. Y nos dice que nos regocijemos siempre. Si no creemos en la providencia, no podemos regocijarnos siempre. Y dice que demos gracias en todo. Y así es como Dios obraba antes y todavía obra hoy. En segundo lugar, veamos el período de los jueces. ¿Cómo hizo Dios para que los israelitas volvieran a la fe durante el período de los jueces? Bueno, Él actuó de una manera similar. Primero, se le apareció a Samuel. En 1 Samuel 3, versículo 21, dice que el Señor volvió a aparecerse en Silo porque el Señor se reveló a Samuel en Silo por medio de la palabra del Señor. Y una vez que Samuel recibió esta palabra, fue fiel en proclamarla a todo Israel. Pero hay algo más en acción aquí durante el periodo de los jueces. Fue Booz quien recuperó la fe y continuó la genealogía de Jesús durante este tiempo. Y esa historia de Booz y Ruth es muy interesante porque nos enseña sobre la relación entre los judíos y los gentiles dentro de la historia de redención de Dios. Entonces, todos conocemos esa historia de Ruth y Booz, ¿verdad? Había unos israelitas, Elimelec y Noemí, que tenían dos hijos. Uno de ellos era Malón, quien se casó con Ruth en Moab. Mira, ellos salieron de Israel porque había una hambruna. Entonces, esta familia simboliza a los judíos que se apartaron de Dios. Así que salieron de Israel y se fueron a Moab. Y Malón se casó con Ruth. Eso fue parte de la providencia de Dios. Y allí todos los hombres de la familia murieron. Así que solo las mujeres, Noemí y Ruth, regresaron a Israel. Y de acuerdo con la ley del Goel y la ley del Levirato, Ruth ahora iba a casarse con su pariente más cercano, Booz, para continuar la descendencia de Elimelec y Malón. Así que, de acuerdo con esa ley, su primer hijo, el primer hijo que tengan Booz y Ruth, debe ser entregado a este linaje, para que no se pierda, sino que continúe. Eso es lo que dice en Deuteronomio, capítulo 25, versículo 6, ¿verdad? ¿Será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano muerto, para que su nombre no sea borrado de Israel? Bueno, el primer hijo que tuvieron fue Obed. Sin embargo, el nombre de Obed aparece bajo voz en la genealogía de Jesús. ¿Qué está pasando aquí? Porque el primogénito Obed se suponía que debía ir bajo el nombre de Malón para continuar ese linaje. Entonces, ¿por qué su nombre aparece bajo el nombre de Booz? Esto solo pasaría si Obed fuera el único hijo que Booz y Ruth tuvieron. Mira, el propósito de esta ley es evitar que cualquier linaje en Israel sea cortado. Dios quería que todas las líneas continuaran hasta la venida del Mesías. Entonces, si Obed era el único hijo y lo entregaban a la línea de Malón, la línea de Booz se extinguiría. Así que, en ese caso, lo que pasaría es que Obed pertenecería tanto a Malón como a Booz. Entonces, en otras palabras, estas dos líneas se unirán a través de Obed y se convertirán en una sola, y continuará hasta David y todo el camino hasta Jesús. Entonces, ¿qué nos está enseñando esta pequeña historia aquí?
nos está enseñando algo de lo que Pablo habla en Romanos, capítulo 11. Mira, Pablo ahí se preocupa por sus hermanos, los judíos. Él dice, me preocupa que mis hermanos, los judíos, hayan rechazado a Jesús, así que Dios los ha rechazado a ellos. Pero, él dice, ese no es el caso. Porque los judíos fueron rechazados, eso le dio la oportunidad a los gentiles, como Ruth, de entrar en esto. El linaje del pueblo salvado, de los que son salvos. Mira, si Elimelech, Noemí y su familia no se hubieran desviado y no hubieran ido a Moab, Ruth nunca habría recibido esta gracia salvadora. Así que, porque los judíos se desviaron, ahora los gentiles son injertados en la línea a través de Jesucristo. Y luego Pablo continúa diciendo, pero ese no es el final. Una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces los judíos también volverán y serán salvos de nuevo. Ellos también serán injertados de nuevo, así como la línea de Malón fue injertada a través de Obed. Y todo esto sucedió gracias a esta mujer gentil llamada Ruth. Así que, tal como muestra esta imagen, a través de los gentiles, los judíos que han rechazado a Jesús algún día volverán y serán injertados de nuevo en este linaje de Jesucristo. Y luego Pablo continúa diciendo eso. Esto, en Romanos 11:15, dice, porque si su rechazo es la reconciliación del mundo, el rechazo de los judíos, ¿qué será su aceptación sino vida de entre los muertos? Así que Pablo está diciendo, básicamente, que una vez que eso suceda, una vez que los judíos regresen a través de los gentiles y sean injertados de nuevo, es como si volvieran a la vida. Él está diciendo que es como una resurrección. Y esto es lo que la genealogía de Jesucristo nos está enseñando. Hay estos dos grandes vacíos de 400 años y 300 años. Y aún así, este linaje continuó. No fue cortado. No murió. Continuó hasta la venida de Jesús. Es porque Dios intervino y los devolvió a la vida. Un tema principal de esta genealogía es la resurrección. Como Dios resucita a su pueblo, tanto espiritual como físicamente. Él dice lo mismo respecto al tiempo del Éxodo. Jesús dice en Lucas capítulo 20, versículo 37, que los muertos resucitan. Incluso Moisés lo mostró en el pasaje de la zarza ardiente, donde llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Jesús dice que los muertos resucitan, es decir, se menciona la resurrección. En el relato de Moisés sobre el pasaje de la zarza ardiente. Eso está en Éxodo capítulo 3, donde Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente. Bueno, si lees Éxodo 3, no se menciona ninguna resurrección ni que algún muerto haya resucitado. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús aquí? Básicamente, está diciendo que cuando Dios llamó a Moisés, Dios está reavivando a los israelitas. Porque durante 400 años en Egipto habían estado muertos espiritualmente, habían abandonado la fe. No había transmisión de la fe. Pero cuando Dios llamó a Moisés y lo envió a los israelitas para sacarlos de Egipto, esa fue su resurrección. Dios los devolvió a la vida. Y esto también nos está pasando a nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo dice, y ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Él no dijo que estaban como muertos o que era como si estuvieran muertos, sino que dijo, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados antes de conocer a Cristo. Pero por medio de Jesús hemos vuelto a la vida. También en Isaías capítulo 53,
Versículo 6 dice, todos nosotros, como ovejas nos hemos descarriado, cada uno de nosotros. Pero ¿cómo es que estamos aquí hoy, en esta conferencia, recibiendo la palabra de Dios, creyendo en Jesús? ¿Cómo sucedió eso? Es porque Dios nos buscó. Su bondad y su gracia nos persiguieron. Su amor y misericordia nunca nos perdieron de vista. Y su providencia nos alcanzó, usó todas nuestras circunstancias y situaciones para traernos de vuelta. Él nos trajo de vuelta de la muerte. Dios nunca nos soltó. Él siempre estuvo persiguiéndonos y nos trajo de regreso, y ahora estamos vivos otra vez. Así es como la providencia de Dios obra en nuestras vidas, incluso hoy. Y esto es lo que la genealogía de Jesús nos enseña. Un tema principal es la resurrección del pueblo de Dios y es la gracia soberana de Dios. Su amor, su misericordia y su celo hicieron posible que todo esto sucediera. Si Él lo hubiera dejado en manos de los seres humanos, esa genealogía habría terminado hace mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de la traición humana, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestras fallas y a pesar de nuestra total incapacidad, el celo y la bondad amorosa de Dios han cumplido su plan redentor y seguirán cumpliendo todas sus promesas. Así que es su celo, es su bondad amorosa y es su amor lo que nos sostiene. Por eso podemos estar seguros de que todas sus promesas se cumplirán. Ni una sola quedará sin cumplirse. Nadie puede frustrar los pactos de Dios ni su providencia. Por eso podemos alegrarnos siempre y dar gracias en todo. Esta es la lección que Dios quiere enseñarnos a través de la genealogía de Jesucristo, a través de todos los altibajos, de todas las pruebas y turbulencias, de toda la traición humana. Su celo siguió aferrándose a ese linaje para que su Hijo prometido, Jesucristo, viniera a este mundo. Y ese mismo celo seguirá permitiendo que esta lámpara no se apague y siga ardiendo hasta el regreso de nuestro Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, el hecho de que estemos aquí hoy recibiendo esta palabra es prueba de que la providencia de Dios y su celo siguen obrando hoy en día. ¡Qué bendición para nosotros! No hemos hecho nada, pero fue su amor el que vino tras nosotros, nos alcanzó y nos restauró a su redil. Así que lo único que podemos hacer es dar gracias y alabar a nuestro Señor. Muchas gracias por salvarnos a nosotros, que éramos pecadores y nos habíamos descarriado. Demos alabanza a Dios y glorifiquémoslo ahora proclamando su palabra y su enseñanza, y transmitiendo la historia de la redención a otros, para que ellos también sepan que Dios está vivo y que Él está obrando en sus vidas. Oro para que esta bendición sea sobre todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta maravillosa conferencia que nos has permitido tener. Aunque estemos a miles y miles de millas de distancia unos de otros, nos has dado esta maravillosa tecnología para poder compartir el mensaje de Dios sin tener que reunirnos. Dios, oro para que tu espíritu salga a través del Internet y toque los corazones de las personas que están viendo, que están escuchando, para que te alaben, Señor, y te den gracias por esta maravillosa palabra que nos ha sido transmitida. Y ahora, Dios, oro para que nos permitas a todos convertirnos en una generación de predicadores que transmitan esta fe y esta palabra a la próxima generación, para que esta línea de los fieles continúe hasta que nuestro Señor Jesús regrese.
Te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Aún en medio de las pruebas, las dificultades y las aflicciones, ayúdanos a ser santos maduros que seamos capaces de ver tu gracia y tu providencia, incluso en esos tiempos difíciles, para que por la fe seamos capaces de soportar y vencer y darte alabanza y glorificarte, Señor. Te lo agradecemos todo. Y todo esto oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con acción de gracias. Amén.